Hi. Thank you. Don't say Harfield. Hi. It's a pleasure for me. Hola. Tenemos aquí a Luis. Muy buenas. Y te hago la pregunta fácil. Sí, ¿Qué árbol te quedarías? De todos los que hay. Venga, chavales, vamos a ver la expo, lo vamos a hacer comentándolo un poquito. Empezamos con esta pseudocidonia de Rubén. Todos los de aquí, toda esta toconoma y la otra, son árboles de Rubén Ciezar, de su colección. Y aquí tenemos este membrillero. Está brutal, está muy guapo, ¿eh? La maceta. Mirad, esto es una maceta con pátina. No mucha gente a veces que tiene ahí una maceta llena de cal y te dicen, mira qué pátina tiene. Y de pátina nada, ¿eh? Lo que tiene es una cal que flipas. Venga, este es el pino mugo que ganó la trophy. Y bueno, o sea, es que con esta cícula, el carácter que tiene, lo vimos hace poco en el canal también. La maceta es guapísima, reparada con oro auténtico para añadirle valor a una maceta que ya de por sí tiene que ser una caña. Venga, y aquí tenemos un granado. Supongo que será Nejicán, sí, granado Nejicán. Tiene todavía algún fruto por aquí. Y una curiosidad que os puedo decir es que se exponen con las hojas caídas cuando está así en este estado, ¿vale? Que están otoñando. Se dejan las hojas caídas, incluso queda bien que quede alguna por ahí por la mesa y tal, ¿vale? El tronco es una pasada, ¿eh? El tronco es, vamos, babita de tobillo, la textura que tiene, los giros, es una chuchería ese árbol, una pasada. Y este tejo, pues, poco que decir, la verdad. Me encanta la mesa es guapísima, le queda huevo con el color de la maceta y con la madera del tejo. El rojizo este con marrón así oscurete. La ramificación es una pasada, está guapísimo. La hoja también es diminuta. Fijaros que ya está todo lleno de brotecitos y tal. Los tejos son una pasada. Y el carácter que tiene la madera es alucinante. Es muy guapo. Mucho, la verdad. Es que vamos. Venga, vamos con esta haya. Está increíble también, ya ha perdido toda la hoja, se puede ver toda la ramificación, que no es fácil ramificar una haya por lo visto, ¿vale? Fijaos que incluso tiene heridas por ahí dentro que va cerrando, tiene que tener un montón de años este árbol. La maceta también tiene una pátina que flipas. Y luego aquí tenemos otro tejo. Poco que decir, es que madre mía, tío. Wow. Todo el carácter de la madera de los tejos y tal está guapísimo. Venga, vamos aquí con una composición de un Salix, de un Larix, un Alerce, ¿vale? Que la corteza es como un pino, o sea, de hecho es una conífera, pero es caduco. Y la verdad es que el carácter que tiene, el tamaño, la curva que hace, me encanta, está guapo y la ramificación, pues ya, brutal, ¿eh? Y luego aquí tiene el Chainomeles, Chojubai, ¿vale? Que es un membrillero japonés y tiene ahí como una especie de multitronco que suele ser bastante típico verlos en este formato.
con sus membrillitos, sus flores todavía, muy guapo también. Vamos allá con este arce, que es un Shishigashira. Tiene un Nebari increíble también, ¿eh? La Callicarpa, que está guapísima, con la maceta que le queda preciosa. Y la que no acabo de entender muy bien es el acento con el musguillo ahí en la maceta. Pero bueno, supongo que es algo para darle el toque, sin que llame mucho la atención, sin que rellene demasiado ni llame la atención, pero un toquecito también está bien. Venga. Y luego está este pino, que es un silvestre, y a mí personalmente me encanta. Me encanta porque es que, mira, bueno, aparte de la madera, que está guapísima, la maceta tiene un Nebari guapo, se va para atrás, ¿vale? Pero es que mirad qué corteza, mirad qué madera, se ve súper natural, no se ha hecho ahí mucho agujero, no se ha hecho muy bestia. Y me encanta por eso, porque se ve como, vamos, en plan, este árbol era así, de siempre, ¿sabes? Y eso también mola. Y la corteza, con esas lajas ahí, esos jeans, ¡buah! Increíble, increíble. He hecho un poco en falta el ver la copa más marcada y guapa, pero como no tiene ningún alambre ni nada, imagino que están en ello también. Y también mola ver árboles, claro, que no esté todo lleno de alambre, el pino y tal, y que mantenga la forma. Es un detallazo. Y este es un olmo, típico Olmus minor de aquí. Está muy guapo. La maceta también me encanta, tiene un color guapísimo. Y tiene un carácter el tronco flipante, ¿eh? Una ramificación fina que te cagas, o sea... guapísimo. Y la mesa, pues qué decir, parece una mesa súper antigua, también le queda huevo, queda así en plan como si tuviera más años que Matusalén, ¿no? Venga, vamos a ver esta Sabina, que tiene telita, ¿eh? Bueno, es un Itoigawa, porque estará injertado, supongo, casi seguro, vaya, que la madera será de Sabina, injertado en hito. Y tiene ahí una cresta alucinante. En vídeo hay que decir que no se ve, no hace justicia bien, pero fijaos. Y la copa es guapísima, tanto el verde como la forma. Pepino de árbol. Venga. Vamos con este, que tiene un tejo y las manzanas. Este manzanito, que tiene también, la maceta tiene solera, ¿eh? Está guapa. El manzano tiene mucho carácter en el tronco y las manzanas están con un brillo que dan ganas de comérselas. Muy guapo, muy currado, muy trabajado. Está precioso. Otra macetita increíble y una madera de mirto brutal. Está muy guapo. Y aquí tenemos un pinito Thunbergi. Y también está muy chulo, ¿eh? Tiene mucho carácter el tronco. Muy guapo. Este es un árbol más peculiar, más raro, más diferente. Se hacen un poco raras las copas, ¿verdad? Así saliendo una, la otra más baja. Pero la madera que tiene, vamos, lo compensa. Está guapo. Muy chulo. Y aquí otro granado mexicano.
mención de honor también Antonio Torres. Y aquí tenemos una azalea Yuko. La maceta también tiene su qué, pero el Nebari está brutal. La primera rama súper potente. Una lástima no poderla ver en flor, pero aún y así, como bonsai sin flor, está guapísimo igualmente. Está muy, muy guapa. Venga. Y aquí tenemos una macetita con el craquelado, que si os fijáis, hace juego con la madera. Que por cierto, viéndolo así en el vídeo, parece como si fuera como un camaleón o algo así, ¿verdad? ¿No veis una forma ahí en la cabeza? Está muy chulo, mucho carácter. Y una cosa que han puesto, una curiosidad, es que los letreros, ¿vale? A este es del compi Gustavo Quiñonero, el señor de las estacas, maestro de bastos. Ponen olea europea, ¿vale? O olivo silvestre o lo que sea. No todos, que estamos pillando un tiempo que todo el mundo ponía ullastre, y ullastre es la palabra de decir acebuche en mallorquín o en catalán, o sea que no tendrían que poner ullastre, ¿vale? Venga, aquí tenemos una composición de un tejo, Taxus baccata, un estilo ahí con su doble tronco arriba y abajo, digamos, y una parrita con una maceta muy guapa y un carácter. Yo para mi gusto, la parra le sobra una rama para un lado, que fueran todas para el mismo lado o algo así, me molaría más, pero a ver, señores, que siempre estamos en medio, hay que ver, ¿eh? Ni que fuera tuyo el árbol. Encima, al final voy a cobrarte, Al final vamos a cobrar porque esto es una cosa. Venga, 14 horas de vídeo como tengo ahora. tenemos aquí un ligustrum. ¿Qué pasas? El royalty me lo pasas. El royalty me lo pasas. Bueno, una cerveza te va a tocar más o menos. Si da para dos, dale gracias. Si por YouTube no da ni No da. Bueno, Venga, vamos a seguir echando un vistazo. tenemos una barra y un ligustrum que me ha comentado antes José Luis que está hecho de un esqueje así de grande y tiene unos 20 años, ¿vale? Y el ligustrum lo que tiene ahora que con el frío y otoño se pone así negro y al final acaban perdiendo la hoja prácticamente. En climas muy fríos. Tenemos aquí una sabina, no es un Itoigawa, es una sabina rastrera, ¿vale? Aunque cueste, se nota un poquito, pero en el vídeo la verdad es que está súper compacta, el verde súper bonito y daría el pego perfectamente, ¿eh? Muy guapo. Venga, y aquí tenemos un bog. Con unas ramas potentes, la maceta es bonita, es rara, es poco vista, la verdad. Está muy chulo. Mirad, aquí tenemos un olmito chino, parece, con su kurama. Está una otoñada muy bonita, así en rojo y tal. Y una calle carpa japónica aquí, que está increíble, ¿eh? Fijaros el Nebari que tiene, la curva que hace. Uf, muy guapa, muy guapa. Y luego aquí otro cebuche. Con una madera brutal, guapísima.
Guapísima, la verdad. Super bestia. Venga, vamos a ver este Carpinus turcanizobi, carpe coreano. Tiene una ramificación perfecta a mi gusto, muy guapa. Tampoco son fáciles de ramificar y aún así tiene una ramificación muy fina, muy bonita, muy natural, la verdad. Está muy chulo. Luego aquí tenemos un buen pedrusco de Suiseki de acompañamiento para este olivo. Este es olivo, que tampoco tiene una hoja grande, ¿vale? Para ser un olivo, un estilo así muy natural. Venga, y esto es un algarrobo que está increíble también. Es una pasada la madera que tiene. Todo esto de aquí está muerto, solo tiene esto de vena viva y supongo que por detrás tiene más, sí. Vale. Y tiene aquí sus frutos colgando con los restos de las flores, en todo. Me comería una, están muy buenas los algarrobos. Es como un dulce parecido al chocolate, porque no lo he probado nunca. Vamos con otro Itoigawa. La maceta es muy curiosa también. El Nebari, aun teniendo así agujeros y tal, está guapo, porque va así todo retorcido, sale la vena viva, viene para arriba ahí con sus sharis, sus jeans, y hace un conjunto muy bonito, muy guapo, la verdad. Muy bonito. Venga, y aquí tenemos un burgeriano. ¡Buah! Un Nebari brutal, Nebari increíble. En el vídeo no se aprecia, pero son 2 palmos míos, son unos 40 centímetros, 40 y pico centímetros de Nebari, Una pasada. Tenemos que hacer un Nebari de estos, ¿no? Venga, vamos con otro olivo. Pone europea silvestre, olivo silvestre, bueno, acebuche a los amigos. La maceta de calidad, se ve guapa. Las maderas son para perderte, la verdad. Tiene unos detalles guapísimos, tío. Muy guapo. Y lo que está de zona de vena viva, con este botonado, con este craquelado que tiene, está brutal. Hace hincapié en el acompañamiento, que es una roca volcánica así abierta, supongo. No sé cómo se llamará, pero es eso. Y esto es un Itoigawa, ¿vale? Pero está injertado. La madera es de Sabina, de aquí, Sabina de España. Lo sé porque lo han comentado con Naoki. Es un árbol que ha comentado él al abrir la exposición, ¿vale? Y os puedo decir como curiosidad que ha dicho que lo levantaría un pelín más y lo apoyaría en casa con un soporte para que vaya cogiendo la forma, simplemente un poquito, un toque. Y que luego tiene una pega, y es que la vena viva no se ve desde el frente, y sería muy bueno, sería un punto importante que se viera, pero que no es un defecto muy grave, porque se puede apreciar un poquito por aquí, por el lado y por el lateral, que dentro de la calidad del árbol le pondría esa pega. Pero bueno, está increíble igualmente, quien la pillara. Venga, vamos a ver un pedazo de olivo, ¿vale? Parece que pone acebuche. Tela, es enorme. Me encanta cómo está plantado en la maceta, así tan al lado, porque con el peso que tiene
con lo grande que es. Fijaros qué troncazo que tiene ahí. Uf. Las vetas guapísimas. Una pasada. Bueno, de aquí otro Itoigawa y un rosal, ¿puede ser? Ah, no, un olmo. Ostras. El olmo tiene la hoja súper diminuta. No sé si será un Hokkaido, un Seryu o algo así. Y el hito, pues bueno, la maceta está guapísima para un junípero y las maderas te pierdes ahí dentro. No he dicho yo Itoigawa y es Sabina. Ahora al verla digo, esto es una Sabina. Sí, pone Sabina. Venga, pues aquí hay un granado. Sí, un granado normal, no es mexicano, creo. Con un doble tronco, ahí muy guapo, muy natural. Y su acento curioso, un buey así a los chinos, cargando. Venga, y aquí tenemos, creo que es el único Goyo que hay en toda la expo. A mí me gustaría ver una expo solo de Goyos, si pudiera ser, casi, me encantan, ¿vale? Es un pino muy bonito, un pino muy guapo. La maceta le queda genial, pienso. La corteza, la verdad es que está increíble. La ramificación me encanta. Está guapo, ¿eh? Después de ver a Naoki y tal en acción y viendo sus pinos, me encantaría verlo todavía más marcado, las copas, así más... Pero oye, está increíble. Envidia de la mala. Está muy bonito. No se aprecia, pero tiene una profundidad muy buena, ¿veis? Aquí se ve mejor, ¿vale? Y eso sí que en vivo gana mucho, ¿vale? Que viéndolo así de frente se ve distinto, pero cuando lo ves entero, ¿veis? Con la profundidad que tiene, es un arbolazo. Y aquí un Eleagnus pugnes con la maceta azul guapo, troncazo. Y muy guapo. Se ven pocos Eleagnus últimamente que no tengan todas las hojas cortadas. Y este, teniendo alguna, no ni así, toda la hoja es muy pequeñita. Está muy bien, muy logrado. Bueno, pues vamos aquí con otro aceuche. También tiene un carácter guapísimo. El craquelado, brutal. Me encanta la forma. Y no veas el pequeño geranio este como llama la atención, con el rosa. Muy guapo. Aquí un pino silvestre. Vamos a ver el acento, que no sé si es un Arcenioi, podría ser, o algún carpe. No, yo creo que es un Nioi, creo, no sé seguro. Un burger, no sé, no creo. Pero bueno, lo guapo es el pino. La maceta me encanta. También mirar qué carácter tiene. Una maceta que se nota que tiene años. Son detalles, pero que en vivo ganan mucho. Que quizá en vídeo no se aprecia la maceta, la vejez que le da y tal, pero en vivo se agradece mucho, ¿vale? Aquí tenemos una pedazo de encina que es grande, o sea, el lápiz está a unos 2 metros de altura con la mesa y todo. Es muy grande, tiene una base súper bestia.
y una ramificación ancha que le pide, con ese tamaño, pide anchura. Me queda muy guapa, la verdad. Sí, sí, muy bonita. Vamos a ir con otro Carpinus, Carpetus carninovi. Con la maceta de un verde muy guapo, la verdad. Está guapísimo. Y el tronco, la ramificación le queda a huevo. Está precioso, la verdad. Tela, ¿eh? Venga, un pino silvestre, maceta así tipo redondo. También tiene unos jeans muy naturales, unos shari, vaya. La ramificación muy buena, muy guapo, la verdad. Está muy bonito las curvas que hace. En vivo gana mucho también, con la profundidad. No, desde enfrente puede parecer que es muy... pero no. Está muy bonito. Bueno. Y vamos con este mirto. Una base increíble, sus agujeros, sus jeans a saco. Y una ramificación super bestia. Venga, vamos con este pinillo que se sale del stand de lo grande que es. La maceta le queda de huevo, o sea, está guapa, guapa. Tiene aquí en medio metida una piedra. Supongo que en su día el Nevari era un poco... tendría una raíz hacia un lado, de otro hacia otro. Y poco a poco ha ido engordando. Y la ramificación está muy guapa. Muy lograda, o sea... pero mide 1 metro y pico, Es una bestia parda. Ya, para que lo veáis. A comparación con la gente, es como una persona de alto, prácticamente, una burrada. Mirad qué curioso el hecho este. Está aquí con este tejo japonés, un cuspidata. Muy bonito. Venga, y otro Leagnus que no tiene las hojas cortadas como detalle, y la maceta no sé si será una Koyo o de quién será. No, hoy no, pero está guapísima, está chula. Muy guapo, la verdad. Otro mirto. Hay unos cuantos, Los mirtos siempre molan, la verdad. No, lo digo porque yo me voy a dejar y ya. Está muy bonito. Muy currado. Como digo yo, con el geranio radioactivo este de las tortugas ninja. Venga. Y aquí este pedazo de arce bulgariano. El Nevari es una burrada, Es una exageración, o sea, no se aprecia, pero son 3 palmos, Brutal. Venga, de aquí vamos a ver esta composición, que creo que vale la pena. Con una cebuche también. Tiene un giro muy guapo, la madera está preciosa, me encanta. Y mirad, tiene aquí, no sé bien qué es, supongo es como una medio perro, medio dragón, algo así. Y aquí supongo será una nire, que
está con algún brotecito todavía. El tiempo está muy loco. Y la maceta que está guapa. Con esta composición de Itoigawas. Con una roca muy guapa. Que no sé si será natural o será hecha con cemento y tal. Pero está increíble. Se nota que ya lleva años. No sé si lo rosa puede ser de que es una roca marina, que le sale el alga coralina esta rosa, o simplemente lo han imitado y ha quedado muy guapo, la verdad. Con su bandeja, su musgo, está precioso. Y luego tenemos este olivo, que también te pierdes, aquí dentro. Fijaos, solo tiene un trocito, un pie de vena viva y el resto todo madera, que en vivo gana muchísimo también con la profundidad, muy guapo. Tenemos que hablar en el canal de la gama de Biorren y compañía, a ver si me pongo. Y bueno, aquí tenemos el pino, que ha ganado premio de bonsaísta italiano. Es de Alberto Baleato, de Kinji. Un saludo enorme para Alberto. El pino está brutal. El pino está guapísimo. ¿Vale? Hoy me estoy agachando un poco. Vamos a ver la ramificación un poco desde aquí. Y la maceta. Es una maceta comida por los gusanos, que se dice, el estilo. Y está muy guapa. Y además una maceta de calidad, Está increíble la corteza, los jeans, todo. Está precioso. Uno de los mejores árboles de la expo sin duda. Lo ha comentado Naoki y ha dicho que le encantaba y que estaba perfecto. Que como mucho podría gustarle verlo un pelín más, menos inclinado, pero que tal y como estaba súper bien, que no hacía falta cambiarlo, que era como un pequeño gusto personal o algo así. Luego tenemos aquí un ulmus parvifolia, o sea un olmo chino, un diseño así de triple tronco, curioso por lo menos. Y tenemos aquí un hombre aquí robándole el musgo al árbol. Está guapa, Bueno, guapo. Este habrá venido ya, será Itoigawa de siempre, ¿no? Sí, este es de Japón. Vi una foto de cómo era, medía como... Era más alto. Muchísimo más alto. O sea, Está bonito, está bonito. buenamente. Vale. Pues vaya. Está chulo. Y aprovecho aquí a Germán. Te hago una pregunta fácil. ¿Cuál te quedaría de toda la expo? Fácil, ¿no? Fácil. El de Luis Baliño, la piedra de Kimura. ¿La piedra? ¿Esa piedra es natural? No. Está hecha a mano, ¿verdad? Sí. Ah, es de Kimura la piedra. Vale. La composición entera es todo de Kimura. Vino de Kimura ya. Vale. Por eso Sí, nos hace gusta un mucho, poco. Hace mucho ya, pero sí, es una pasada. Que digo, yo diría que la piedra tiene pinta de estar hecha. Sí. Pero no sabía que era esa de... Sí, esa Ya piedra lleva de- años aquí por eso, ¿no? Sí, lleva más de 10, decía ayer. Bueno, pues mira que hay árboles... Sí, tan bueno, de- o sea, he dicho uno porque está en este pasillo, pero vamos, la verdad es que me vale cualquiera, no te regalo. No le harías asco, ¿no? Ninguno. Vaya bien. Bueno, nada. Encantado. Merci. Pues venga, que me le iba a hablar y no acabo. La Sabina esta, el Itoigawa, que está muy bonito, está fino, Se nota, me han comentado que lo trajo Benavente de Japón y tiene un aire totalmente japo. Está muy chulo. Venga, va, seguimos. Carpinus turcanizovi, Turcazminovi, siempre lo digo mal. Ramificación brutal. El Nevari guapísimo. Va a ser un carpe.
Pero venga, va. No me quiero enrollar mucho, que si no... Venga, otro Itoigawa. Muy guapo. A mi gusto me molan más pequeñitos con este tamaño de tronco, pero hay que reconocer que está muy bonito. Está muy chulo, muy chulo. Espera que vengo. Estaba la presentación. Un pequeño Chanomeles, un Chojubai, que le queda todavía alguna florecita. Y fijaros que está hecho con troncos prácticamente horizontales, ¿eh? O sea, eso es una fusión de troncos que se está poniendo ahora muy de moda también. Y no son baratos. Pero, oye, ¿cuánto podemos tardar en hacer algo así? Habrá que liarse, ¿no? Están muy guapos los Chojubai estos también. Venga. Vamos con este burgeriano también. Un pedazo de burger que tiene ahí una piedra que se la ha merendado ya bien. Una piedra muy guapa, ¿eh? Muy bonita. La ramificación brutal. Y os he de contar que hemos estado, lo ha comentado Naoki, ¿vale? Y nosotros vemos una ramificación brutal, porque está brutal este árbol, pero él ha dicho que le falta ramificación. Ha dado a entender que no se tendría que ver, prácticamente tendría que quedar opaco, o sea, que no, como aquí, ¿no? Que prácticamente no se me ve la mano y que hay que pinzarlo mucho más, mucho, que hay que pinzarlo mucho, que él en su casa los tiene allí y cada vez que pasa coge, crash, le arranca las hojas y que vuelva a brotar, así como el que no quiere la cosa. Y es que me lo imagino, que seguro que pasan y lo arrancan de un tirón y a cascarla directamente. Que lo abona, que hay que abonarlo con un abono de una cosa como un 551, 553, algo así, en esa época, de pinzado. Que sí que va bien pinzarlo en tierno y que incluso se puede podar, si algún brote se dispara mucho, coger y podar la rama directamente. Y hemos estado aquí como 20 minutos hablando del abonado y del pinzado del arce, o sea que telita. Venga, y aquí vamos con un Junípero chinensis, pone. Supongo que será alguna variedad de junípero tipo comercial de vivero o algo así. Aunque el verde no tiene nada que envidiar. Está un pelín tocado. Supongo que de haberlo pinzado, de haberle dado forma. Pero el tronco está increíble, está muy guapo la curva, la verdad. Venga. Y luego este acebuche, que está brutal también. A Naoki le ha gustado mucho la piedra de acento. La verdad es que es una piedra muy chula y con la plantita ahí metida, incrustada. Queda muy guapo. Fijaros, para mí el punto fuerte de este árbol es esta pedazo de cresta que tiene aquí. Está guapa, ¿eh? Ha dicho que la altura de la mesa era perfecta, que la maceta le queda bien, que el espacio vacío de aquí, que era clave y que estaba muy guapo, que le ha gustado mucho. Y aquí tenemos a la mafia del bonsai, al Presi, con Vila y compañía. Ya están contando la batallita de anoche, que sé que se pegaron hasta las 5 de la mañana de fiesta, o sea que ahí lo dejo, pájaros. Tengo aquí otro tejo. Taxupacata europeo. Maceta súper guapa, ramificación guapísima, ¿eh? Es del Botánico de Madrid y no concursa, está guapísimo. Y luego aquí un Palmatum Seigen con una maceta, no sé de quién será, pero la verdad es que está muy guapa, peculiar, con ese amarillo y el degradado. Creo que es una especie bastante chunga de ramificar, ¿vale? Y cuando decimos que una especie chunga de ramificar, pues quiere decir que hacer esta ramificación seguro que es un logro y no tiene que ser nada fácil, ¿eh? Porque hay arces que ramifican bastante peor que otros. Está bonito. Otro Leannus, también del Jardín Botánico. Una maceta muy guapa, el Nevari está increíble.
muy chulo. También con las hojitas pequeñas, sin recortar. Un logro, seguro. Venga. Y aquí un quercus-chiles, que es una encina. La maceta brutal también. Y el tronco de la ramificación súper natural, súper guapo. Y tocha, así tan ancha, queda guapísima, la verdad. Y bueno, ya está, esto ha sido todo. Si os animáis, dejadme en los comentarios qué árbol os quedaríais de toda la expo, cuál es para vosotros el árbol más guapo que hayáis visto. Que digas, pues mira, el que más me ha gustado ha sido este, el que más me ha gustado ha sido aquel, ¿vale? Y así lo vamos comentando. Si queréis le podemos pedir opinión personal aquí a algún personaje. Vamos a ver, que tenemos aquí a Luis. Muy buenas. Y te hago la pregunta fácil. Sí, ¿Qué árbol te quedarías? De todos todos los que hay. Lo pones difícil, pero si tuviera que elegir uno, posiblemente el pino de Alberto. El pino de Alberto. Y encima le has metido mano un día. Pero por cariño no. Le he metido mano muchas veces. Lo conozco bien desde hace muchos años, pero el carácter que tiene ese árbol es difícil que está guapísimo, sí. No es lo típico, ¿no? No es algo que destaque porque tenga todas esas curvas que a veces tienen los silvestres o los amigos. No, pero tiene una personalidad. Los huecos esos son de una bacteria, por cierto, que ha afectado una enfermedad. De hecho, estuvo a punto de perderse parte del árbol, costó recuperarlo, pero se hizo. El hasho que tiene ese árbol, el tipo de verde que tiene, el tipo de aguja, la forma en la que pone todo, tiene una personalidad. Sí. Te llama. Entonces, pues sí, eso me puede, más que a veces esos árboles que son más complejos. Yo he de decir que también es de mis favoritos, vaya, es uno de los que diría, porque lo veo, eso es lo que tú comentas, tiene un carácter muy único, un carácter que no puedes hacer así como así. Hay árboles aquí muy buenos, son unos pepinos de alguno de los cristalos sí, son árboles súper potentes. Pero es que a mí, que un árbol tenga elegancia, a mí no me pasa. Y ese árbol tiene carácter, tiene fuerza, pero es elegante. Eso a mí no va más. Oye, pues muchas gracias. Nada, y aprovecho para decirte en persona que te lo has currado mucho, porque yo te he visto currando, yendo de culo, estresado, pim pam. Mira, sí, es una paliza. Una paliza guapa. Nos queda hoy todavía desmontar este tinglado, que ilusiona menos que montarlo todavía. Pero también es verdad que después de todo lo que ha mirado la gente, de cómo la gente ha disfrutado, compensa, ¿no? Lo que sí le diría a todo el mundo, a los que saben esto, es que esto se puede hacer gracias a que la gente participa, que están los socios. Montar esto no es fácil, y aunque todos los que estamos aquí en la organización lo hacemos sin ningún interés económico de ningún tipo, todo lo contrario, al final no cuesta dinero. Pero montar esto cuesta mucho dinero. Vaya. Si la gente no nos apoya, si la gente no colabora, no participa y forma parte de la asociación, eventos como estos no pueden ni se pueden hacer ni pueden crecer. Esto se ha hecho, y son los que tienen mérito, de verdad, gracias a los socios que cabe, si hay más. Sí. Cuanto más mejor, pero gente que curre aquí como el compañero, poca, porque yo he currado poco, las cosas como son. No me puedo poner la medalla pero bueno, Lo hacemos con mucho gusto. lo enseñaremos todo lo que podamos. Pues eso, muchas gracias y felicidades. Gracias a ti. Muy guapa la expo. Chao, chicos. Un saludo. Vamos a ver el pino y acabamos, venga.